El siguiente programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Te damos la bienvenida a Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. El espacio donde la psicología cobra vida. Un programa creado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Centro Occidente. Acompáñanos en esta conversación. Bueno, hoy tenemos un muy importante tema. Es un tema que nos cruza no nada más a las universidades de la región Centro-Occidente, que es la que nos conjuntamos para hacer este programa, sino es una problemática que es a nivel nacional. Y me atrevo a decir que no nada más nacional, es a nivel América Latina, incluso se observa, se registra en diversas universidades. Algunas más, en algunas menos, de otras latitudes, incluso de esas que se han llamado con más progreso en lo que denominamos igualdad sustantiva. Recordando así que el ingreso a la Universidad de las Mujeres es reciente. Y es importante esto porque traemos viejas estructuras sociales, viejas formas de trabajar, de entender, comprender cómo debemos de entrar en un proceso de creación del conocimiento, ahora sí, incluso de divulgación del conocimiento, en donde se dan diferentes tipos de relaciones, llamámosle así, de poder, de transferencia de recursos, de innovación y de desarrollo. Se podría pensar que este reciente ingreso de las mujeres a los ámbitos, a las aulas, a los espacios universitarios, no podrá estar de ninguna forma ni de ninguna manera exenta de obstáculos. Por lo tanto, es importantísimo que se haga una forma de conocer cómo se han hecho estos obstáculos. Y una de las grandes problemáticas que tenemos es la violencia de género en las universidades. No nos vamos a aburrir con estadísticas, no nos vamos a aburrir con que si verde, que si rojo, porque hay tanto y tantos que hablar sobre ello que se hacen muchas investigaciones, muchos diagnósticos, muchos procesos para comprender qué podemos hacer, qué podemos poner. Y estas aportaciones están muy específicamente, me encanta tener aquí como invitadas a dos grandes personalidades que se atrevieron a decir, me gusta el fenómeno, ¿les gustará? No lo sé. Alguien me reta el fenómeno y lo vamos a hacer. Yo quiero presentar a Verónica Magdalena Marín Martínez, que hizo el atrevimiento de romper el silencio. Así se llama su tesis, Romper el Silencio, que es el tránsito de las denunciantes de violencia de género en la toma de decisión una vez que se han concluido un proceso. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué cosa tan rara! También me van a decir, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero no se queda allí, tengo a otra maravillosa compañera, Brenda Samantha Medina, que nos habla ya con precisión de hostigamiento y acoso sexual en las universidades en México, reflexiones y propuestas desde la mirada colectiva ante la institucionalización de la atención. ¿Cómo? ¿Se tiene que institucionalizar esto? Sí. ¿Institucionalizamos la violencia? No. Institucionalizamos las formas de atención ante este proceso. Y sobre eso vamos a narrar. Ahora vamos a estar y ahorita vamos a empezar a compartir. ¿Cómo están mis queridas Verónica y Samantha? Muy contentas, muchísimas gracias por la invitación para estar acá. Es muy emocionante poder compartir con la audiencia este resultado de nuestras pesquisas y de nuestras indagaciones. Bueno, son varios resultados y estamos muy contentas de poder tener esta oportunidad de hablar con ustedes el día de hoy. Un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando y vamos a platicar sobre este tema que puede ser controversial, pero que
por todos lados. Resulta ser muy interesante y muy importante que sepamos qué está pasando. Samantha, hola. Hola, igualmente, doctora Rocío, muy feliz, muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Maestra Vero, buenas tardes. Hola a toda la audiencia, muchas gracias por este espacio, a la Universidad Autónoma de Nayarit y al doctorado interinstitucional en psicología. Gracias por invitarnos, que como la doctora lo mencionaba, son temas muy relevantes, temas muy importantes y muy polémicos. La polémica está en esto y bueno, yo voy a abrir en esta breve forma de charlar sobre esto. Que estamos, las tres somos docentes universitarias, las tres estamos inmersas y antes de que empecemos a hacerlo, yo les voy a preguntar una cosa que les pregunté a las chicas, oigan, fíjense que vamos a tener esto y me dijeron, ¿sobre qué es esto? Miren, hay unos protocolos de atención. ¿Qué es eso, maestra? ¿Cómo que no saben qué es eso? Bueno, las universidades, todas las universidades estamos obligadas ya, incluso es parte de los cambios que ha habido constitucionalmente y que nos dice que toda la educación debe de generar condiciones para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y las diversidades. Y entonces, entre todas las personas también incluye a discapacidades y elementos inclusivos. Las instituciones tenemos que formular instancias y estas instancias son entes incrustados dentro de nuestra organización universitaria que debe de dar formas para la prevención, para la atención y en un momento dado para la posibilidad de sanción de elementos de violencia de género. La pregunta primero que dicen, bueno, ¿y qué es esto de la violencia de género en las universidades? O sea, ¿se están refiriendo a qué o cómo y por qué lo están ustedes abordando antes que nada? ¿Tenemos tiempo? La violencia de género en las universidades pues conforman un conjunto de múltiples conductas, múltiples manifestaciones, comentarios, miradas que justamente atraviesan el ser mujer, el ser hombre, el ser parte de la población LGBT+. Y afecta justamente, la violencia de género tiene consecuencias sobre las personas y entonces les decía, puede ser un comentario, puede ser una mirada, puede ser una acción o una inatención de hecho que se reproduce en estos espacios. Hemos escuchado las definiciones sobre violencia, ¿no? Como cualquier acto que genera un daño sobre una persona y pues la violencia de género se ve atravesada justamente por el género. Es importante matizar que las mujeres pues son una población con bastante vulnerabilidad, así como la población LGBT y más, porque la violencia contra las mujeres es sistemática y histórica. Vero, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, decir que los impactos de la violencia se dan en múltiples niveles y de muchas diferentes maneras, ¿no? En el nivel personal hay manifestaciones corporales, pero también psicológicas, académicas. Ahora que estamos hablando del entorno universitario, hay modificaciones incluso en el proyecto de vida. No debemos dejar de pensar que cuando una mujer llega a la universidad, tuvo que pasar por un montón de cosas, ¿no? Y que cuando finalmente llega ahí, generalmente todas piensan que es un espacio seguro en el que van a poder realizar sus sueños, en el que todo va a ser precioso, porque ya pasó tanto para poder llegar ahí, que es como el sueño realizado, ¿no? Pero resulta que en ocasiones hay quienes se toman atribuciones sobre sus cuerpos, sobre sus recursos, sobre sus ideas, que aplastan esos sueños o modifican esas ambiciones que tenían en un primer momento, ¿no? Y eso no solamente tiene un impacto personal, sino también incluso familiar o social. Y ocurre también en ocasiones tocando a sus vidas íntimas, por ejemplo, que se manifiestan en la invasión de espacios digitales. Eso es algo que no se consideraba mucho hace algunos años, pero que va tomando más y más importancia en la medida en la que vamos entendiendo mejor cómo es que en cualquier esfera en la que incursionan las mujeres hay una manera en la que se encuentra la forma de seguir intentando frenar su vuelo, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la fortuna de entrevistar a una denunciante de violencia de género acá en la Universidad de Guadalajara, que hablaba de cómo es que el agresor, que había sido su expareja, en una forma como de vengarse de ella, ellos estaban estudiando ingeniería, decidió que iba a entrar al sistema de la Universidad de Guadalajara y darla de baja
de las materias en la que estaba. Entonces eso vulnera la seguridad de un sistema muy complejo por la intención de una sola persona de vulnerar a otra. Entonces, esos espacios digitales, insistiría, no eran algo en lo que pensábamos antes, que las mujeres también estaban en peligro, y hemos ido descubriendo que es otro ámbito más en el que también hay consecuencias y hay formas de perseguirles y hacerles la vida de cuadritos, ¿no? Estos espacios que hablamos de estas relaciones en donde se vulnera la integridad de y la seguridad de las personas, nos habla también de muchos aristas y muchos elementos que nos pueden incitar a entender desde diversos lados el fenómeno. Y uno de estos fenómenos nos compartíamos que nosotros sí sabemos y compartimos y entendemos lo de los protocolos, que hubo esta necesidad de crear estas organizaciones para que como un mandato pudiéramos darnos cuenta, uno, de que existe, dos, en qué tanto existe, se llama visibilizar, y tres, ¿qué vamos a hacer ante este fenómeno que estoy revisando y observando? Y entonces ante estas respuestas están, pero no toda la comunidad universitaria está al tanto de ello, pero otras tienen otras miradas también de esos protocolos y de esos elementos. Yo les voy a pedir a producción que si me ayudan a presentar dos preguntas que se hicieron a jóvenes universitarias desde aquí, que nos hablaran sobre qué preguntarían a alguien que está trabajando sobre esto al respecto. ¿En qué se basaron para iniciar todo esto? Es decir, qué tipo de casos ellas, si es el personal de mujeres, qué casos ellas encontraron para decir esto es lo que hace falta y se tiene que dar seguimiento ante este tipo de situaciones, ya sea testimonios acerca de amistades, compañeras, docentes o incluso personas igual estudiantes, pero también puede ser externas a la universidad. Entonces yo les preguntaría pues qué tipo de casos primero se encontraron, si fueron allegadas, y decir tenemos que hacer algo respecto a esto. Esta primera pregunta, ¿ustedes se han encontrado casos? Es como que si las chicas dijeran, es que no es posible que exista esto. Las chicas dicen, no, seguramente va a ser casos así como cosas muy raras que están allí y están haciendo cosas que no suceden en mi entorno. Y eso, bueno, a mí por un lado me llena de alegría, de respiro, pero por otro lado de preocupación, ¿no? Porque no quizás entender qué es lo que estamos encontrando. Samantha, ¿quiere contestar? Sí, muchas gracias, doctora. Quiero contar un chismecito. Cuando escuché esta pregunta, primero pensé, no sé cómo contestarla. Cuando la volví a escuchar en un segundo momento, supe la respuesta. Les cuento el chisme entonces. Mi tema de investigación, el hostigamiento y acoso sexual que se reproduce en espacios universitarios y la respuesta institucional, es la continuación de mi tesis de maestría. Entonces es una investigación que ya tiene algunos años, ya tenemos algunos años juntas, esa investigación y yo. Qué bonito. Justamente cuando yo elijo como estudiante de psicología de la maestría un tema, decido este tema. ¿Por qué? Pues porque es un problema que se reproduce en la universidad donde yo me encuentro estudiando en ese momento. Y también cuando yo estudié, por ejemplo, tiempo atrás la licenciatura, yo viví hostigamiento y acoso sexual, sin embargo, no lo identifiqué. El reconocerme como sobreviviente ha sido todo un proceso también. Y entonces considero que es muy importante que otras personas, que otras mujeres nos demos cuenta. Más o menos en 2019 es tomada la Universidad de Guanajuato justamente por este problema. Y entonces viene a mí este pensamiento de qué bueno, qué bueno que la gente está denunciando, qué bueno que está existiendo una movilización estudiantil, qué bueno que un fenómeno se ha reproducido indiscriminadamente en otras generaciones, se esté denunciando, se esté nombrando.
Yo inicio mi maestría en 2020 y los muros de la Universidad de Guanajuato están repletos de denuncias, están repletos de pinturas, de manifestaciones. O sea, para mí fue algo hermoso. Yo sé que el tema, nos decía la doctora Rocío, ¿les gustará el tema? Pues claro que no es un tema que tú digas, es un tema bello, pero creo que es un tema que al menos a mí sí me ha hecho posicionarme, ¿no? Entonces sí digo, es muy relevante, alguien tiene que hacerlo y pues acá estamos de valientes. Con mucha valentía, ¿eh? Gracias, maestra Samantha, por compartir con nosotras ese testimonio también, porque bueno, se hace muy real, ¿no? Cuando alguien dice, a mí me pasó y heme aquí trabajando para que deje de pasarle a otras, eso es súper importante. Yo recientemente empecé a escribir el capítulo de un libro con otras dos compañeras, revisando nuestra última década como docentes en la Universidad de Guadalajara, e inevitablemente salió a colación el hecho de que somos activistas, feministas, las tres, ¿no? Y nos dábamos cuenta de cómo es que la gente, las chicas nos reconocían desde entonces, en el 2015, 2016, como esas personas en las que podían confiar para hablar de lo que les estaba pasando. En aquel momento no existía protocolo alguno, instancia especializada, ventanilla, manual, responsable, alguien a quien pudiera dirigirse esa atención, esa dificultad por la que estaban atravesando las compañeras. Y ha sido muy interesante notar cómo es que se ha ido caminando una brecha compleja en la que ha habido muchas que abrieron el camino para las que hoy pueden hablar de lo que está sucediendo cuando proceden a levantar una denuncia acá en la universidad, ya sea en la Unidad para la Igualdad o en la Defensoría de Derechos Universitarios. Y a mí me pasó algo muy lindo recientemente. Parte de mi trabajo del doctorado tiene que ver con una técnica que se llama fotovoz, en la que las personas capturan imágenes que responden a ciertas preguntas. Y nosotros nos estamos haciendo 3 preguntas. Primero, ¿qué te lleva a romper el silencio? Porque sabemos que solamente el 10% de las personas que son blanco de violencia de género alguna vez llaman la atención sobre el hecho. En el 90% de los casos se queda solo como una anécdota en la historia personal de las mujeres. Lo segundo que queríamos saber era cómo se vivía el proceso de la denuncia. Y lo tercero, ¿qué quedaba después? ¿Cuál era el remanente de haber pasado por este proceso? Y nos dábamos cuenta de que es muy complicado llegar a la oficina de alguien que se va a hacer responsable de hacer justicia. Cuando menos en la fantasía eso es lo que ocurre, ¿no? Y hay una serie de procesos de evaluación éticos que toman mucho esfuerzo, atención, intención de estas mujeres que no lo hacen al garete. La gente piensa que es sencillo nada más, pues denuncia y ya, si te pasó algo así, denúncialo, ¿no? Pero la verdad es que primero piensan, por ejemplo, en que hay que hacer justicia no por sí mismas, sino por las demás. Hay que ayudar a esa persona a darse cuenta de lo que está haciendo con miras a que se transforme, pero también transformar la sociedad en la que estamos. Casi todas ellas están pensando en evitar daños, ¿no? En evitar que alguien más sufra esto, pero también están buscando la validación de esta sensación de que algo no estuvo bien, de que fue violatorio de sus derechos el que un profesor o un compañero o incluso una compañera haya actuado con alevosía en perjuicio de ellas mismas. Muy pocas son las que están pensando que cuando inicien el proceso se les va a reparar el daño. Más bien lo que necesitan es detener la convivencia con el agresor. Eso es algo que todavía sigue pendiente. Cuando una chica decide denunciar a su agresor al interior de la universidad, no es un tipo que nada más iba pasando por la calle. En muchas ocasiones es alguien por quien sentían afecto y a quienes reconocen como depositarios de afecto de otras personas. Entonces es un riesgo importante y las cosas se ponen peleagudas cuando se decide romper con esa supuesta armonía y supuesta paz de solamente hacer como que no pasó nada, ¿no? Entonces, un poco cuando la chica pregunta ¿qué les motiva a hacer esto? Es saber que en realidad las víctimas de violencia de género están pidiendo muy poco, están pidiendo sentirse a salvo en el espacio en el que vienen a cumplir sus sueños. Y cuando eso no es posible, hay una obligación de nuestra parte de intentar
que se restituya ese espacio de seguridad en el que ellas puedan avanzar. Y en esas reflexiones siempre nos sirve, por eso me encanta este programa, porque nos ayuda a hablar. Y si tú nos estás escuchando, desde donde nos estés escuchando, desde la plataforma en que lo decidas hacer, esas son las reflexiones que tú, yo, cualquiera puede empezar a pensar diferentes cosas. Y una de las cosas justas, que esto es algo que sale de estos proyectos, de estas necesidades propias, es encontrar respuestas concretas para resolver una problemática. Y en este sentido les voy a preguntar, chicas, ¿cómo lo están manejando? ¿Cómo lo están viviendo? Porque al menos yo, en mi experiencia, chisme, diría Samantha, luego lo que dicen, maestra, pero ¿para qué alienta que denuncie? Porque ni es tanto, no aguantan nada, se llevan, que al fin y al cabo, ¿qué no era lo que querían? Libertad, ¿qué no eran lo que estaban buscando? Bueno, es que se ponen en esa situación de peligro. Maestra, ¿por qué no se han fijado que el daño que le hacen al agresor cuando se hacen los tendederos, no se ha fijado cómo la reputación de otras personas queda en juego? Entonces esas son las preguntas que me hacen a mí. ¿Ustedes cómo las responden, chicas? Así, porque yo me quedo así con cara de ¿qué hago? A veces me descolocan, les digo yo. Son esas preguntas que descolocan, que digo yo, Dios de mi vida, ¿en dónde estoy? Pero bueno. Yo le diría que, como mencioné hace un momento, esto no es una cosa sencilla. Hay una noción, una fantasía de que las mujeres mienten todo el tiempo, ¿no? Eso es como se da por sentado. Antes de cualquier otra cosa, las mujeres son malas, las mujeres mienten, las mujeres son vengativas y nada más están utilizando ahora estas herramientas para darle en la torre a alguien que no les hizo caso, ¿no? Eso yo lo oigo con bastante frecuencia. Y es como, wow, cuando te sientas a hablar con una denunciante y entiendes todo lo que tuvo que pasar para que llegara ahí, te das cuenta que es sumamente complejo y que, como lo decía la maestra Samantha, a veces ni siquiera se dan cuenta que es violencia. El tendedero del 8M es altamente valioso, aunque muy incómodo, lo entiendo, porque para muchas de ellas es la evidencia de que no fue ella, ni es su culpa en lo particular. Es decir, una chica es víctima de violencia sexual en una fiesta por parte de alguien que consideraba un amigo. Pero dice, eso es muy incómodo, se siente muy mal, simplemente ya no voy a volver a hablar con él, hasta aquí llegamos, ya no quiero tener nada que ver, ¿no? Pero en el siguiente 8 de marzo se da cuenta de que hay 1, 2, 3, 5, 7 testimonios de situaciones similares a esa. Y entonces deja de pensar, fui yo tengo la culpa por haber ido a la fiesta. Yo tengo la culpa por haberme sentado junto a él. Yo tengo la culpa por haber llevado ese vestido. Sino que se da cuenta que es un modus operandi, que es una forma en la que él hace estos abordajes sexuales a quienes les dice que son sus amigas, ¿no? Y entonces, cuando se dan cuenta de que hay un historial del agresor, entonces dicen, no es por mí que lo voy a hacer. Es porque lo hace sistemáticamente y eso tiene que parar, ¿no? Ahí es cuando se dan cuenta que es violencia. Y no es algo que le pasó a ella nada más por tonta o por negligente, ¿no? Samantha, ¿tú quieres compartir algo al respecto? Respondiendo a esta pregunta de cómo lo vivíamos, pues casi que nos atraviesa, ¿no? Con muchas emociones, con mucha frustración, pero también, si les puedo compartir datos inéditos de la investigación, las mujeres que participan en compartirnos sus datos, sus testimonios, sus anécdotas, sus experiencias, están muy agradecidas de que se estudie este tema, ¿no? De que lo visibilicemos, el que se hable, porque reconocemos que es un problema. Y entonces también tiene sus satisfacciones estudiar y hablar este tipo de fenómenos, e incluso pues para visibilizarlos, desnormalizarlos, que es lo más importante y también es muy satisfactorio. Entonces ahí vamos escribiendo la tesis, a veces llorando, a veces muy felices, pero es parte del proceso. Creo que hemos abordado algo muy importante. Uno de los temas es que estamos dentro de estos elementos, así es que yo pienso que más que hablar debemos de construir. Así es que ustedes, Verónica,
Samantha, desde sus trincheras, desde sus formas, desde sus resistencias y desde sus acciones y movilizaciones, ¿cómo les gustaría concluir este programa? Agradeciendo la posibilidad de llegar a los oídos y a los corazones de las personas que han sido atravesadas por la violencia, decirles que no están solas, que cuando lo decimos no es de dientes para afuera, sino que verdaderamente estamos poniendo nuestra intención, nuestra atención, nuestros estudios, nuestras noches, mañanas, días, comidas, cenas al servicio de entender mejor esto y darle voz a quienes hemos sido silenciadas durante tanto tiempo. Por mi parte, a nuestros radioescuchas les diría que si identifican este tipo de fenómenos, denuncien. Y si no quieren denunciar, porque también es válido no querer denunciar, escríbanlo, pero no se lo queden ustedes, porque es algo doloroso y como lo comentaba la maestra Vero, hay que validarlo, hay que validar este tipo de experiencias como algo que no debe ser. Entonces, si no lo denunciamos, escribámoslo por lo menos, no nos lo quedemos con nosotros. Así que te invitamos, uno, a que te acerques a tu universidad, y no nada más a tu universidad, a esos espacios de denuncia, a esos espacios en donde tú vas a poder encontrar a alguien que te escuche, alguien que te valide, alguien que te ayude incluso a discernir los procesos de la violencia que has vivido, que has sentido, que has encarnado. Gracias Radio One, gracias DIP, Doctorado Interinstitucional en Psicología, por esta oportunidad y que nos podamos seguir escuchando y viendo próximamente. Hasta luego. Mentes en Diálogo es una producción de Radio One en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes al Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Región Centro Occidente. Mentes en Diálogo. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.